Bienvenidos una vez más a nuestro esperado y anhelado programa, como siempre, la historia detrás de la historia. Hoy, indudablemente un programa especial, auspiciado por Americaribe, la transmisión y en vivo y en directo, Producciones Americaribe. Y como siempre nos acompaña una gran periodista que hoy estará indudablemente haciendo las delicias con un invitado especial. Bueno, saludo a este servidor, Hugo Busto González, periodista y docente. Bueno, Mary, vamos a dar un saludo muy especial al invitado. Usted, como siempre, bienvenida a este gran programa. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido. Gracias. Aquí estamos con el señor Alberto Lora Lentino, escritor, quien acaba de lanzar el libro La letra con sangre entra. A mí me suena mucho ese nombre y enseguida me transporto al pasado, a mis años de niñez, en la primaria. Y queremos que él nos cuente un poco acerca de esta iniciativa que tuvo de escribir este libro y que además tiene un nombre muy pegajoso y que a muchos nos toca el corazón. A ver, cuéntenos un poquito, señor Alberto, ¿de dónde nace esta iniciativa de escribir este libro maravilloso? Bueno, gracias por esos saludos tan especiales y gracias a todos los que están en este momento escuchando. Bueno, para responder a tu pregunta, nosotros tenemos algo de nostálgico y hay unos recuerdos que sobresalen sobre otros recuerdos. En este caso, a mí me tocó vivirlo, pero yo lo escribo porque lo viví y me dejó una marca indeleble, pero al mismo tiempo me dejó una enseñanza fuerte que me ayudó a sobreponerme en la vida, porque cuando uno cae, se levanta. Si vuelves a caer, te levantas. Llega un momento en que tú eres capaz de seguirte levantando en la vida. Y a mí me tocó en este proceso vivir no solamente en carne propia, sino en carne de otras personas que yo lo plasmo en ese libro, ¿no? La letra con sangre entra es una experiencia real en un mundo real a una edad que no es tan real, pero que hay que sobrepasarla, vivirla y aprender de eso. Correcto, bueno, Alberto, yo he estado leyendo un libro que es interesante y de verdad, pues, el solo título, La letra con sangre entra y otros cuentos, indudablemente que nos lleva a esos recuerdos de niños cuando estábamos en la primaria, quienes hicimos kinder, hoy en día preescolar, transición, primaria. Pero encuentro acá que, ¿por qué un abogado? Un abogado, también para la historia, detrás de la historia, cuenta estas historias infantiles en esa etapa de la escuela. Cuéntenos a ver. Bueno, yo quise darle como una especie de ilustración a esta nueva generación, porque en este libro casualmente los niños se han interesado. He tenido ya la experiencia de ver muchos niños leyendo el libro y les ha gustado y me han comentado y han dicho, usted vivió eso. Claro, nosotros en esta época un niño no puede vivir eso. De hecho, a mí me hicieron una pregunta acerca de qué opinaban los padres acerca de este trato tan drástico que teníamos, porque era un trato, y esto viene de un lema que nació en Inglaterra, donde un señor apellido Lancaster, que fue quien inventó el tema La letra con sangre entra. El señor Pacho Robles lo asumió y lo mejoró, le metió cosas nuevas. Y bueno, el sufrimiento te lleva a superarte. Tú aceptas que tienes un problema, que tienes,
una cosa que para ti es, ¿por qué me está pasando esto? Pero luego tú superas y dices, caramba, gracias a Dios que me pasó, porque nosotros, esa generación, el 90% de las personas que estudiaron en ese colegio conmigo o antes de mí o posteriormente son personas en entera capacidad intelectual, muchos son médicos exitosos, ingenieros, abogados, en fin, profesionales exitosos. Y ellos dicen, bueno, a mí no me fue tan bien, pero me enseñó y aprendí. Perfecto. Bueno, seguimos aquí en la historia, detrás de la historia, con un invitado muy especial, como son todos nuestros invitados. Y bueno, yo viví un poco, señor Alberto, yo viví un poco esa cuestión de la letra con sangre entra, de pronto no tan marcado como usted, pero sí me tocó un poquito. Yo le quiero hacer una pregunta y que usted me la va a responder de manera concienzuda, poniéndose la mano en el corazón. ¿Qué le quitaría usted a la educación de esa época? ¿Y qué le quitaría a la educación actual? O sea, ¿cuál eran los pros de esa época en cuanto a educación en las aulas? ¿Y cuáles son los pros que tenemos ahora? A ver si nos puede hacer de pronto un cuadrito comparativo, sin contarnos mucho acerca del libro, porque después la gente no lo lee. Correcto, correcto. Como no todo es malo, en las experiencias no todo es malo. Y el profesor Pacho Robles, para mí no es que hubiese sido una mala persona, sino que era una persona apasionada. Con esto, él se creyó el cuento de la letra con sangre y lo aplicaba. A veces se pasaba de calidad porque había castigos fuertes que era difícil asimilar. ¿Qué le quitaría yo a esa época? Bueno, la parte violenta, la parte del castigo, la parte de la humillación, porque a un niño no lo puedes humillar, porque lo marcas. Sin embargo, aquí hubo humillación y hubo corrección y hubo aprendizaje, porque la letra de que entra con sangre, entra. ¿Qué le quitaría yo a esta época? De pronto le quitaría ese proteccionismo de los padres. Porque en esta época tú ves en un colegio y a veces no sabes cuál es el profesor y cuál es el estudiante. Porque es un trato tan especial que a mí me llama, te lo digo porque lo vi. Un alumno hablándole al profesor, cállate la boca. Eso en esa época no se veía. Había respeto. Y donde hay respeto, hay todo. Donde no hay respeto, falta mucho. Entonces, esta educación de esta época es muy buena, viene con alto grado de psicología. Es posible que los niños de pronto se han tenido en cuenta. Yo en el libro hablo de que cada cabeza es un mundo y cada niño tiene una manera diferente de ver las cosas. Entonces, de pronto el profesor puede enfocarse en profundizar más en cada alumno, aunque eso le lleve más tiempo. El problema es que el profesor hoy en día, es mi opinión o es mi apreciación, va simple y llanamente a ganarse su sueldo. De pronto no hay ese amor que en esa época sí existía. Ahora yo le pondría más amor y menos protección. Bueno, Alberto, indudablemente pues que ese planteamiento suyo se acoge a lo que usted escribe y lo que ha visionado en toda su vida, ¿no? Pero nos llama la atención, por ejemplo, en el libro, atendiendo pues a que indudablemente la educación también ha transitado y seguirá transitando por muchos cambios. Esa es la dialéctica de la vida y de la vida social. La escuela es un componente más dentro de una sociedad, ¿ya? Y estamos lidiando con nuevas generaciones cambiantes, o sea, y modelos educativos pues que hay que hacer el trabajo y la tarea como lo demanda el mundo moderno. Pero
atendiendo también a lo que dice usted en su libro, La letra con sangre entra, muchos de esos niños, hoy, ya usted lo dijo hace un momentico, fueron, digamos, niños que crecieron sin traumas, sin tanto proteccionismo, pero sin trauma. Hoy se habla de que hay muchas bondades a favor de los niños, el niño se mira como un sujeto de derecho. Pero aquí me llama la atención que en uno de los varios textos anecdóticos, si se puede, hay uno que me llamó la atención, que es el primero. Tú te lo buscaste. Si tuviéramos que vivir esa época de antaño, aplicada a lo que dice el texto, ¿cómo sería para hoy? Tú te lo buscaste, cuéntanos. Bueno, esto, lo que pasa es que en el colegio, en Instituto Robles, fue a través del tiempo adquiriendo cierta fama, que cuando le llegaba a un niño problema, el profe Pacho Robles lo corregía. Y el niño salía de ahí siendo otra persona. Tú sabes que hay niños rebeldes, hay niños que no quieren estudiar. En este caso, el niño que no era de, era un paisa. Y él allá en Medellín, que es donde él vivía, le dicen al papá, ya el niño había pasado por todos los colegios, ya no lo aceptaban en ningún colegio, y le dijeron, yo tengo un colegio donde te corrigen eso, el profesor Pacho Robles te lo corrige porque te lo corrige. ¿Qué puedes perder? El señor aceptó el consejo y se lo llevó. Y cuando se marchaba, vio la cosa que era fea. Y dijo, tú te lo buscaste. Claro. Entonces, eso es parte de pronto del mismo proceso educativo. Porque hay niños problemas, de que los hay, los hay. En la actualidad los hay, siempre los hay y siempre los va a haber. Entonces, lógicamente que el aspecto educativo en el colegio solamente atañe al colegio la cuestión de la enseñanza de qué es esto, cómo se hace esto, pero la educación, la verdadera educación, se les da en el hogar. Los padres son quienes deben educar a los hijos. Si tú educas a un hijo bien, ese niño no va a ser problema. De pronto por ahí hay una falla de algunos padres que excesivo protección. Yo le quiero dar a mi niño, a mi hijo, lo que yo no tuve. Graso error. Déjelo que pase por eso para que aprenda a valorar las cosas como son. Un niño que recibe, que lo llevan cargado todo el tiempo, cuando lo sueltan se cae, porque no aprendió a caminar, no aprendió a valerse por sí mismo. Y esa es una realidad. El colegio es simplemente, digamos, un complemento de la educación. Bueno, para Mercaribe Producciones estamos en la historia, detrás de la historia, con Nery Pérez Alvear y este servidor Hugo Busto González, el invitado especial hoy con su libro Alberto Lora Lentino. Alberto escribe un libro que su título es bastante sugestivo, La letra con sangre entra y otros cuentos. Nery. Bueno, ¿cuántos hermanos? Nosotros somos 9 hermanos. Están todos con vida. Todos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Una anécdota que involucre con el profesor Robles, que involucre a sus hermanos y lo involucre a usted. Que lo haya marcado, que usted la recuerde de pronto con nostalgia, con alegría. Que se reúnan sus 9 hermanos, toda la familia, y usted le diga a su hermano, oye, ¿te acuerdas cuando en el Instituto Robles nos pasó esto y esto? Y eso sean carcajadas y risas, algo que ustedes siempre, que su memoria, que les venga a su memoria. Sí, bueno, nosotros todos los varones, porque eso era un colegio para varones. Sí. Posteriormente fue mixto, pero hasta donde yo hice quinto de primaria era para varones. Y lógicamente que uno siempre añoraba que lo sacaran del colegio, porque era de eso. Y mis hermanos menores, 2 de mis hermanos menores estudiaban, los otros estaban muy pequeños. También estudiaron ahí, pero ya les tocó con el hijo, que entre otras cosas fue más fuerte que el padre. Él heredó todo eso y
y yo ahí lo narro también. En una ocasión nosotros estábamos departiendo un sábado. No había luz en el pueblo, tú sabes que en los pueblos la luz era intermitente, ese día no había. Y habíamos un grupito de primos y hermanos que estábamos ahí y nos pusimos a jugar el escondite. Como estaba oscuro, a mí siempre me ha gustado el dulce y mi mamá siempre tenía dulce, ella preparado y lo tenía siempre. En la nevera tú encontrabas toda clase de dulce. Cuando yo salí a esconder me dije, voy a aprovechar y me fui a comer dulce. Cuando salgo ya los encuentro a todos amugados. Ay, ¿qué les pasó? Ah, por aquí pasó José Domingo, el hijo del rector. Del Pacho Robles, José Domingo Robles. Y nos alumbró. Un primo dijo, no me alumbre que yo no soy conejo. Y fue fulano, tutano, y lo fue. Él no sé si lo anotaba, pero él tenía una memoria. Al día siguiente, porque en el colegio se estilaba que se iba a misa todos los domingos con el colegio. Nosotros íbamos a ese colegio hasta el domingo, en uniforme. Llegábamos al colegio, hacíamos una fila, íbamos a la iglesia, oíamos la misa y regresábamos al colegio y de ahí nos mandaban para la casa. El profesor dijo, a los que voy a nombrar se me quedan aquí. Y bueno, el castigo fue una limpia. ¿Sabes? Una limpia en un... Y a un hermano, como que se le fue la mano y él tenía una hernia, casi le estrangula la hernia, eso se limpió. Y a un primo también. Conclusión, a ellos lo sacaron del colegio. Yo estaba contento porque nos iban a sacar del colegio. Pero mi papá me dijo, no, tú vas a seguir ahí. Así que a mí me tocó hasta terminar la primaria. Y, ¿qué te digo? Esas son cosas que en su momento la gente coge rabia, la gente, porque prácticamente abusó de su poder, de su autoridad. O sea, ¿por qué un profesor llega a una casa donde ya no están en el colegio y los va a castigar porque estaban jugando ahí? O sea, es una cosa inverosímil. Pero había la aceptación de los padres. Ellos tenían autonomía dentro y fuera del colegio. Bueno, a mí, el profesor llegaba a la casa, porque él era lógicamente amigo de mi papá. Llegaba a la casa y me llamaba, Lora, ya se aprendió la lección de mañana. Sí, señor Rodríguez. Sí, pero sí, señor Robles. Y me la preguntaba. Y a mí me tocaba darle la lección en la casa. Y mi papá, si yo le decía que no, porque es que vaya y dígale la lección al señor Robles que le está preguntando la lección. Y me tocaba darle la lección en la casa. Eso no se veía en otro colegio. O sea, son cosas, de pronto, detalles muy significativos en cuanto a la autoridad. Pero también había otro aspecto que yo lo investigué y ese profesor Pacho Robles llegaba a la casa de unos alumnos porque el muchacho no había asistido a clase y lo iba a buscar. Ajá, ¿y por qué fulanito no ha ido a clase? No, señor Robles, porque no hemos desayunado. Y no los voy a mandar sin desayuno para el colegio. Entonces él mandaba a comprar comida y le daba comida a todo eso, a toda la familia, para que el niño fuera al colegio. O sea, tenía su aspecto también positivo. No era todo claro, malo. Era apasionado. Yo pienso que él era muy apasionado. Claro, se pasaba de calidad, para mi modo de ver. Y la otra era que nosotros éramos, digamos, un grupito que éramos contrarios en cuanto al credo político. Éramos enemigos. O sea, la familia de nosotros era enemiga política, y en esa época existía el liberalismo y el conservatismo. Ahora ya no existe nada de eso.
Eso se volvió, eso ya no existe, pero en esa época era marcado. Y él era, así como era de apasionado con la letra con sangre, era apasionado con su liberalismo, era liberal. Entonces siempre nos cargaba la mano, un poquito. Y nosotros nos tocó padecer esa cuestión. Cuando nos reuníamos en la casa, todos nos reíamos de los cuentos. Y no solamente, hay muchos cuentos, y uno se ríe, pero cuando le tocó, nadie se ríe. Así es. Bueno, pudiéramos decir entonces que la letra con sangre entra es prácticamente una parodia literaria, aquí plasmada en su texto, mirando esa radiografía de esa escuela autoritaria, ¿ya? Pero que en el fondo tenía la intención de cultivar hábitos de estudio en los niños, cualquiera que fuera su comportamiento. ¿Ya? Y los padres entraban ahí también como actores de reparto en ese escenario de la educación de los muchachos. Yo creo que, bueno, el caso mío, creo que en alguna ocasión, siendo niño, estando en transición, creo que fue víctima de un par de reglazos por ahí, ¿ya? Y era bastante fuerte digamos, el método, la metodología y el tratamiento que los profesores aplicaban a sus niños, a sus alumnos, a sus estudiantes. Y también se aplicó aquello de que el profesor es su segundo padre. Ya, esa es la escuela y ha venido cambiando. Pero Alberto, le quiero preguntar, bueno, usted en este libro, además de contar todas esas historias, ¿verdad? Y que dejan una semblanza bastante pintoresca, pero también un mensaje, combina, mi querida amiga Neris Pérez Alvear, combina el texto con narraciones anecdóticas con poesía. ¿Cómo así? Cuénteme, ¿qué papel juega aquí la poesía? Bueno, la poesía toda la vida ha sido importante para mí. Es más, yo empecé escribiendo poesía y empecé muy pequeño, pero yo era muy tímido, exageradamente tímido. Yo no le mostraba las poesías a nadie. O sea, yo las escribía, las plasmaba en un papel y ese papel con el tiempo se perdía. O sea, las poesías se perdieron. Y en una ocasión yo estaba en el colegio y yo no salía al recreo, sino que me quedaba en el salón escribiendo y escribía poesía y eso. Y cuando hice una poesía y se la mostré a un primo hermano que vivíamos en la misma pensión. Oh, está chévere. Al día siguiente me trajo una poesía de Julio Flores que dice a unos ojos, ojos misteriosos, como la selva y los mares misteriosos, profundos y oscuros. ¿Quién te hilvana una frase de esa edad? Julio Flores es un poeta reconocido. Claro, yo me di cuenta que el poema era de Julio Flores porque a mí me gustaba leer mucho. Y yo le dije, primo, gracias. Comparar una poesía mía con una de Julio Flores es un honor que tú me has hecho. Palabras mayores. Palabras mayores, claro. Y en este caso, cuando yo tomo un libro de poesía y lo leo, llega un momento en que me fastidia. Yo me leí el libro de este señor que es casi desconocido, un poeta casi desconocido, Pablo Neruda. Pablo Neruda, Ricardo Nestalí Reyes. Sí. Señor. Y me encantó lo que leí, pero había poesías que yo no las alcanzaba a leer. Entonces yo, en mi experiencia propia, yo leo una poesía bien, la segunda bien, la tercera ya no tan bien. Ya se va uno como cansando. Entonces yo dije, si combino la narrativa con la poesía, se hace más fácil, porque una poesía uno la lee, facilito, ya leíste una poesía y ya. No tienes que pensar en que vas a leer 10 o 20 o 30 poesías más, porque la poesía puede ser muy buena, pero una tras otra, ya la cosa como que cansa, por lo menos Aburre. Aburre. Puede ser muy buena la poesía. Entre otras cosas, si tú lees la poesía, por ejemplo, de Gustavo Adolfo Bécquer, que es mejor dicho, te aburren las poesías de Gustavo Adolfo Bécquer cuando llevas 5 poesías de Gustavo Adolfo Bécquer, ya tú te estás aburriendo. Porque la genialidad de Bécquer se refleja en ciertas poesías, pero no en todas. Y uno dice, pero este man
escribió tanta poesía y en el libro ya tú no las ves todas igual. Y que el problema de la cuestión es que cuando tú llegas al límite, cuando tú llegas a la cúspide, lo demás es bajada. Entonces hay una poesía que, la poesía de Neruda, para mí, esa poesía que escribió él, que me encanta y que le encanta a todo el mundo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Es una maravilla para mí. Pero luego leo otra que ya no se le compara. Entonces tú, en este caso, tú lees una poesía, lees una anécdota y luego lees una poesía y ya no tienes que leer más poesía. Es más, no tienes que leer más anécdotas. Tú cierras el libro, descansas y sigues leyendo cuando tú quieras. Yo lo voy a interpelar aquí, porque indudablemente Ricardo Neftalí Reyes, poeta chileno, premio Nobel de Literatura, muy allegado a Gabriel García Márquez, ya, fue quien finalmente revolucionó la poesía latinoamericana. Correcto. Ya. Y leerlo a él es una maravilla. Residencia en la Tierra es uno de los poemas indudablemente que lo encumbró. Sí, ya. Claro. Y usted mencionó a Gustavo Adolfo Bécquer, que es uno de mis favoritos, lo comento. Igual. Ya lo he leído, y Mario Benedetti, entre otros. Ya. Benedetti. Pero bueno, la poesía como tal lo marca a usted y lo marcó como niño entonces. Claro. Sí, porque como te comenté, yo era muy tímido. Yo casi no hablaba. O sea, a mí me tenían que sacar las palabras con tirabuzón. Y con decirte que yo la primera palabra la dije casi ya después de los 2 años. ¿Cuál fue la primera poesía que recuerda que usted escribió ya? Sinceramente, no, en este momento decirte cuál fue la primera, porque yo tengo una de las primeras. Yo no me aprendo mis poesías. Ya. No, te podría hablar de pronto de una que le hice a mi padre. Sí, a mi padre le gustaba en la mañana levantarse muy temprano. Disfrutaba del café, del tinto, bebida legendaria, que se hizo costumbre. Hasta ahí no. Luego nos llevaba al mercado y bueno, la poesía yo en realidad no me la sé. Hasta ahí, o sea, no. Es el encabezado. Pero tiene la esencia, y exclusivamente para precisamente mi querida Neri Pérez Alvear, la historia detrás de la historia con el gran escritor, ya lo estamos acá promoviendo, Alberto Lora Lentino. Gracias por lo de gran. Con sangre. Yo le paso el libro a mi compañera para que ella lo pueda apreciar. Sí, porque no han tenido pues el detalle ya ahorita, ni siquiera para tener la oportunidad de palparlo. Ya ahorita el escritor le dejará a usted su ejemplar. Claro que sí, cuenta no se preocupe. Gracias. Bueno, Alberto. Autografiada. Sí, perfecto. Alberto, la letra entra con sangre ya desde el punto de vista del texto, mientras que Neri lo saborea ahí. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere transmitirle a toda la sociedad, inclusive a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros? Bueno, el mensaje habla por sí solo. La letra con sangre entra es un recorderis. Y hoy, ¿cómo le cambiaríamos el título? Porque ya las cosas han cambiado. Lo comprometo. ¿Qué sería lo que entra con sangre? La letra ya no entra con sangre. No, ya la letra con sangre ya no, ni de riesgo. Ya es, de pronto, en los colegios ahora se usa mucho la psicología y es más, los profesores se quejan de que ellos no le pueden ni siquiera alzar la voz al alumno porque vienen los padres a reclamarle. ¿Usted por qué le gritó a mi niño? No, usted no tiene derecho a gritar. O sea, tienen que cuidarse y pedirle a Dios que les dé sabiduría para lidiar, porque a ellos no les toca lidiar con uno solo, son una cantidad de niños que vienen con una cantidad de problemas, debido precisamente a la calidad de educación que reciben en su casa. Hay niños más fuertes que otros y hay niños que en realidad, de respeto pocón. Y los profesores tienen que ceñirse a ciertas para mantener, pues, digamos, su permanencia en los colegios. Y no solamente los profesores, los maestros y maestras, sino también los padres de familia, los adultos. Ya
los niños como son sujetos de derecho, ya usted lo dijo, tienen muchos amparos, ya las cosas ya no son como antes. Pero bueno, a ver, Neri. Campeonato Mundial de Escritura en Argentina. A ver, háblenos de eso, de esa experiencia, cómo la vivió, de dónde vino esa inquietud de participar en ese campeonato. Bueno, eso es una experiencia muy bonita que me tocó vivir. Lógicamente que ese campeonato en Argentina estaba regido por ciertas normas que a nosotros, los colombianos, que éramos poquitos, nos afectaba. ¿Por qué? A mí, en mi caso particular, a mí me invitó a participar en ese campeonato una prima que se llama Talina Lora. Primo, te meto. Méteme. Me inscribió y me llegó, era virtual, el campeonato era virtual, o sea, desde aquí en la casa yo participaba. En la primera ocasión participamos los dos. Ella, porque ella también escribe, y escribe muy bien, es una niña muy pilosa. Y nos tocó, éramos dos, era un grupo de 10 escritores. Y por todos, había alrededor de 5.000 y pico de competidores, de escritores participando en el campeonato. Eran, ponle tú, 300 grupos de 10, 400, no sé. Y a mí me tocó con mi prima en un grupo de 10, donde eran 8 argentinos y nosotros 2 colombianos. Como tú puedes imaginarte, tú sabes que de pronto erróneamente tenemos la creencia de que los argentinos son un poco rosqueros. De pronto no lo son, pero la creencia es esa. Son magníficas personas los argentinos, me ha tocado conocer a varios y estoy encantado con ellos. Pero en este caso había que escoger entre los 10 participantes un escrito que fuera a representar el grupo. Nosotros duramos 10, 12 días escribiendo. Los temas nos los ponían allá. Hoy escriban de tal cosa, hoy escriban de esto. Y teníamos que ceñirnos a eso, escribir. Y tuvimos la suerte de que en ese grupo escogieron el tema mismo. Uno de los temas. Bueno, este. Bueno, como te contaba, yo tengo una prima, se llama Talina Lora, muy querida y muy pilosa, que también escribe. Y me invitó a participar en el campeonato mundial. Ella vive en Argentina, en Buenos Aires. Y me mandó el link. Bueno, ella misma me inscribió. Bueno, Albert, ya te inscribí y empezamos a participar. Pero nos tocó en un grupo de 10, donde habían alrededor de 5.000 y pico de participantes. Había de todas partes, pero más que todo Latinoamérica. Había de Brasil, había de Ecuador, de Chile, pero la gran mayoría era de Argentina. A mí me tocó con ella en un grupo de 10, donde eran 8 argentinos y nosotros 2. Entonces se escogía un tema al que a ellos les pareciera el mejor tema en 12 días, 10, 12 días de estar escribiendo todos los días temas que, entre otras cosas, ellos, los organizadores, escogían el tema. Luego tuvimos la fortuna de que escogieron el tema mío y entramos a participar entre todos esos 5.000 y quedamos entre los 32 primero. Para mí eso fue maravilloso, una experiencia espectacular. Y me di por muy buen servido, porque si tú entre 5.000 y pico participantes quedas entre los primeros 32, ya eso es un triunfo. Claro. Por eso yo digo, mi mejor triunfo fue ese. Hasta ahora yo estoy súper satisfecho. Nunca, bueno, uno tiene la esperanza de quedar entre los 6 primeros, pero no se pudo. Pero yo quedé súper satisfecho con eso. Y luego seguí participando, pero siempre me tocaba, ya la prima se salió y a mí me tocaba a mí solo y luego ya.
A propósito de primas, de familia, ahí está como que esa vena artística, ¿verdad? Porque yo he escuchado hablar de los hermanos Lora, Lentino, no sé si son hermanos suyos. Son hermanos, sí, claro. Intérpretes de la música vallenata, Correcto. reconocidos. Por ahí viene la venita artística, usted, escritor. Ese apellido Lentino, háblenos de ese apellido Lentino, porque ese apellido Lentino no es de acá, Ese apellido es italiano. Italiano. Mi abuelo se vino antes de la Primera Guerra Mundial y se radicó aquí en un pueblo que se llama San Estanislao de Costa, que le dicen Arenal. De allí es mi mamá. ¿Cómo va a ser? Caramba, qué coincidencia. El mundo es un pañuelo. Así es. Bien, mi mamá es de allá, de San Estanislao de Costa. ¿Cómo se llama? Arenal. Mi mamá se llama Gina Lentino Navas. Le voy a preguntar a mi mamá. Y ahí se enamoró de la mamá de mi mamá y se casaron y vino la familia Lentino Navas. De ahí venimos nosotros. El detalle es que mi abuelo nunca se nacionalizó colombiano. Él siguió siendo italiano toda su vida y se murió siendo italiano. Eso nos favoreció a nosotros para pedir la nacionalidad italiana, de la cual ya somos portadores. O sea, nosotros somos ya colombo italianos. Tenemos el pasaporte y todo. De hecho, mis hermanos, los hermanos Lora, los acaban de contratar para tocar en Miami. Pero mira, que la visa, ¿cuál visa? Si nosotros no necesitamos visa. ¿Cómo así? No, nosotros no necesitamos visa. Bueno, con el pasaporte. Ya estuvieron en Miami, no. Los demás tuvieron que ir a sacar visa. ¿Sabes? El conjunto, el grupo. Ellos no, ellos llegaron porque hay un acuerdo entre Estados Unidos e Italia donde los italianos pueden, convenios. Y que creo que no son solo los italianos, creo que son todos los europeos. Claro. Y bueno, eso es una ventaja grande, porque no tienes tú que salir a buscar visa para ir a Estados Unidos. Yo voy a mirar ahí, a ver, de pronto tengo ahí una venita italiana. Y bueno, Alberto, indudablemente tenerlo usted en nuestro programa para nosotros es un honor. O sea, no tenemos a cualquier escritor, sino escritor colombo italiano. Ya, anunciado por él. Alberto, finalmente, usted habló de poesía, habló de narración, pero creería yo que de pronto hay, le voy a hacer dos preguntas en una. Hay un narrador en especial, escritor, que se convierte en su referente para escribir. Y dos, cuéntenos, háblenos sobre la imagen de... yo tenía esa pregunta reservada. ¿Qué significa y quién dibujó la carátula del libro? Primero vamos con la pregunta 1. Referente narrativo, y después me habla de eso. Bueno, te tengo que confesar que mi referente narrativo se llama Gabriel García Márquez. Lo admiro sobremanera. Yo soy un seguidor furibundo de García Márquez. Como escritor, admiro todo lo que escribió, admiro esa genialidad que tenía García Márquez para escribir, ¿no? Encantadísimo con eso. Y bueno, en cuanto a la carátula, te tengo que agradecer que me hagas esa pregunta porque yo me siento orgulloso. Porque esta carátula me la diseñó mi nieta, que tiene 14 años. Yo le pedí, ella se llama Ivana Ropero Lora, y le dije, Ivana, necesito una carátula. Tata, ¿cómo la quieres? Bueno, mira, un señor así, gruñón y tal, ¿verdad? Que los niños y tal. Le describí más o menos el profe Pacho Robles. Y mira, y bueno, orgullosísimo con eso. La fisonomía es más o menos, pero lo que interesa es la fisonomía actitudinal. Es correcto. Pero ella supo plasmar en esa imagen lo que significaba para mí Pacho Robles. Y este es usted agarrándose la cabeza. Y ese debo ser yo, pequeñito, porque uno se sentía pequeñito. Lo que le viene para encima. Y la correa, no te olvides de la correa. Correa sí llevamos. Sí, señor. La simbología de esa autoridad bastante imponente. Imponente. Bueno, voy a invitar a mi compañera para que ella sea quien tenga el honor, pues, de cerrar el programa y de cursarle una invitación nuevamente a nuestros seguidores y seguidoras
en la historia, detrás de la historia y con el personaje de lujo que hoy hemos querido que cuente algo diferente, anecdótico y con su libro. Así que le doy el uso de la palabra a mi querida Neris. Muchas gracias. Para mí es un honor despedir este programa, despedirlo, pero de manera momentánea, porque vamos a regresar con más invitados especiales como el profesor Alberto Lora Lentino. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por aceptarnos aquí en su apartamento, en su morada, un lugar muy acogedor. Y la invitación es para que pronto estén pendientes a una nueva entrega de La Historia detrás de la historia de Americaribe Producciones. Nos despedimos por el momento, pero regresaremos con más sorpresas y más cosas maravillosas. Bye, bye. Hasta pronto.